¿Qué podríamos contar de esta gran película, verdad? Sí, en efecto, Blade Runner, toca hablar de ella. Tras el próximo estreno de la secuela, 2049, toca hablar de esta película en sí. Veréis, es difícil esta review porque es una película que tengo una relación de amor-odio con ella. Veréis, cuando la vi por primera vez de joven no me gustó en absoluto. Me pareció aburrida, un poco tediosa y bastante cansina en muchos aspectos. Pero es una película que cuando empiezas a madurar y a crecer te das cuenta que es algo más que mero gente pensando y existencialismo sobre la vida y todo este rollo. Es algo más distinto. Bueno, quizás, yo que sé, he madurado, la mente cinéfila se me nace con mayor potencia, no lo sé, no tengo ni idea. Simplemente quisiera decir que yo voy a hablar más o menos de, quizás de un poquito en general de las dos versiones más conocidas, tanto el montaje del director como la edición de cine. Para mí, sinceramente, quiero, pues si alguien va a preguntarme, yo soy más defensor de la versión del cine, es decir, con el monólogo y el final, que la versión del director sin monólogo y con la tontería del unicornio. Veréis, para mí Blade Runner es una película que simplemente es visualmente un icono del género cyberpunk. Ya tenemos novelas como Neuromante o incluso Ghost in the Shell. Esta es uno de los, diría, de los tres pilares del género cyberpunk. Y es porque es icónico, porque es una manera de mostrarte cómo sería un futuro más o menos decadente, distópico, todo con luces de neón, contaminación, quizás unas situaciones muy viviendo más o menos entre la miseria y en la normalidad. Es rara la película en ese aspecto, y eso yo creo que es el encanto que tiene. Luego también partamos la base de que la película es una versión de una película de cine de los años 30, de policías y detectives, se llamaba género del cine noir, y tiene ese tono. Solo que la idea interesante fue ambientarla en el futuro. En un futuro pues muy lejano de aquella época, en el 82, bueno, es el año 2019. Aún quedaría mucho para llegar a ese futuro en aquella época. Y se podía más o menos inventar ese tipo de, quizás, más plausible. Aunque viendo la actualidad no sabría decir mucho. Pero eso yo creo es el encanto que tiene Blade Runner. Ese mundo, esa estética. Luego además, quisiera comentar sobre todo que la película en sí funciona más como una película de policíaca más que una película filosófica. Por eso quisiera comentar en esa parte el por qué digo que me gusta más la versión del cine. Blade Runner se vende mejor más como una película de policíaca que una película de pensar. Veréis lo que os digo. Hay cosas que, por ejemplo, los productores en aquella película, en esa misma película quiero decir, metieron correctamente. Uno de esos grandes cambios para mí fue insertarle el monólogo a Deckard, ya que una de las cosas que tiene una película policíaca es el concepto de la investigación. Además, que le da ese tono policíaco, muchas veces noir, de reflexivo, de intentar encajar todas las piezas para que tenga todo sentido, y mientras te explica un poco la situación del mundo. Es una manera más o menos de ponerte en situación, cosa que la versión de Scott, que ya sabemos que Scott odia ese monólogo que se lo impusieron, queda más como onírico, más vacío. Para mí se queda hueca. Se queda completamente algo demasiado simple, o sea, en el sentido de tirar más o menos a lo superficial, para decir que el personaje no hace falta que te comente nada, sino con sus miradas. Cuando es algo que tú, si tú lo ves por primera vez, no te va a quedar muy claro la cosa. No va a quedar en ese aspecto claro. Y además debería constar en acta que es lo del monólogo como tal te pone en situación. Es que además es como actúa un agente de policía. Está investigando y te está intentando, estás en su mente, estás dando en la mente del policía de Descartes, en el que intenta encajarte las piezas, ya que en la otra versión queda simplemente como un personaje mudo que suelta dos o tres frases
y no te explica el porqué de la situación. No sabes qué ha sucedido. Eso es algo que la película, tanto el montaje del director queda cojo. Luego también el cacareado mito del unicornio y lo del replicante. Hasta que no vemos 2049 no sabremos qué ha hecho Villeneuve. Si ha tomado el camino de la película normal o ha tirado por el camino de la idea de Scott. Pero tampoco digamos eso. A ver, Ridley Scott nunca tuvo en mente la idea de que Deckard era un replicante. Es más, solo fue cuando los fans empezaron a hacerse especulaciones sobre si él era un replicante o no. Y él ya directamente cogió y hizo su propia versión. Y encima insertando escenas de otras películas. Inserta escenas de Legend. El unicornio sacado es de la película Legend. La siguiente que hizo Ridley Scott. Y eso es algo que a mi juicio era un poco, no sé, pobre, un poco patético. O sea, intentar más o menos una teoría que te ha gustado, intentar encajarla ahí malamente. Cuando la idea que tenía al principio no era ni por asomo que era un replicante. Nada en absoluto. Simplemente era un policía que se enamora de una replicante. Ya está, es como si puedes ambientar una película sobre la esclavitud perfectamente, en el que un negrero se enamora de una esclava y quedaría igual Blade Runner. No tendría que sacarme la teoría como si, por ejemplo, pensase, no sé, que Deckard fuese en realidad un negro. No quedaría muy lógico en ese sentido. Era la gracia. Yo creo que esa es la idea principal que tenía Blade Runner. Simplemente contar como un personaje, como Deckard, deja el trabajo, vuelve a cogerlo para hacer un trabajo que no le gusta, hacer un trabajo sucio, que es eliminar a replicantes que lo único que buscan es vivir, y simplemente se enamora de una de ellas. Ella está, él huye pues porque, hombre, ya está tiene una proscrita en su casa, y él ya, simplemente por ser cómplice de eso, ya es criminal. Yo creo que esa es la versión que tenía que haberse vendido como tal del Runner, y no la tontería de Deckard que era replicante, porque es que está pillado muy con pinzas. Lo digo sinceramente, es algo que está muy cogido con pinzas. No puedes contar la teoría simplemente porque tiene un sueño con un unicornio, o porque le deja puesto un unicornio. Simplemente no tiene sentido en ese aspecto. Es algo que meramente pues, se le podía ocurrir a cualquiera, como cualquier teoría absurda de Star Wars. Imaginaos, por ejemplo, que los fans pensaran antes del Imperio contraataca, yo que sé, que en vez de ser Darth Vader el padre de Luke fuese, no sé, Chewbacca el padre de... O sea, y hubiese dicho Lucas, oye, pues me gusta esa idea, voy a ponerla. ¿No quedaría muy absurdo? Es simplemente una idea como de Ridley Scott se ha directamente asimilado el propio fanservice del universo, solamente para contentar a un pequeño sector, que intentaba una teoría que más o menos muy pillada con pinzas y la gente se la creyó. Y bueno, esa es más o menos la idea que tengo sobre los dos conceptos claros de la película. Y sobre el resto del reparto, pues digamos que es una película de Ridley Scott que está bien dirigida en sus buenos tiempos, no como ahora que está en decadencia, véase Alien Covenant, sino algo que estaba cuidado con detalle, con mimo, pese a que tuvo muchísimos problemas en el rodaje de la película. La película fue un rodaje, vamos, terrorífico. O sea, a Ridley Scott se le amotinaron el equipo de rodaje porque por unas declaraciones que tuvo. Los productores tuvieron broncas muy severas con él por culpa del retraso del rodaje. Y palabras textuales de Ridley Scott al acabar la película fue: no sabía lo que he hecho, pero era bonito. O sea, imaginaros también todos esos fans que dicen sobre la teoría, sobre el tal. Ni siquiera el mismo Scott sabía qué estaba haciendo. Si estaba haciendo una película noir o qué. O sea, esa era la idea que tenía, ¿eh? No sabía lo que había hecho. Por mucha gente que estaba contándolo, todo ese concepto de película. Imaginaos, hasta el mismo reparto, Rutger Hauer, Daryl Hannah, también estaban un poco confusos en el rodaje, pero el resultado más o menos salió bastante bien. Irónicamente, cuando se estrenó, fue vapuleada por la crítica, por muchos conceptos, porque estaba muy mal montada, y es verdad. Tiene unos momentos de montaje un poco pésimos, algo muy de amateur, que quizá con el paso del tiempo y luego ya empiezas a obviarlos, esos fallos. Pero si lo empiezas a ver un poquito mínimamente, puedes ver cómo hay momentos que va la trama a trompicones, como si faltase un cacho de la película. Y son cosas de torpeza, de no saber qué estaban haciendo. Pero, ¿daña eso en sí a la película? No exactamente. Como ya dije antes, Blade Runner tiene un encanto, tiene unas actuaciones muy buenas, tiene momentos estelares, actuaciones únicas. Rutger Hauer haciendo de villano,
es un buen villano en la película. Luego, el momento del tiroteo de Sora es espectacular, esa escena. Está muy bien recreada, te recrea muy bien cómo se siente Deckard al ver lo que ha hecho. Matar a por la espalda a una persona, o en este caso un replicante. Eso son pequeños matices de la película que la hacen encantadora, junto con todo el conjunto visual, la historia, la banda sonora de Vangelis, que es maravillosa. Es una película que yo creo que si te gusta el cyberpunk te va a gustar. La valoración final que le voy a dar a Blade Runner es de un 8 sobre 10. Es un 8. En general, es una película de 8. La del cine me gusta muchísimo. La del director no me gusta. La verdad, lo siento mucho por Scott y por sus teorías. No me gusta. Prefiero una versión más centrada a la historia, una historia noir, años 30 pero en futuro, y encantadora con unos diálogos, encantadora con unos personajes y encantadora por todo lo que nos está vendiendo. Pero bien contada, Scott, sin onirismos, sin nada, directo cuenta la historia y funciona muy bien. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like, suscríbete, dale a la campana para saber cuando subo un vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!